El 1 de mayo de 2015, un helicóptero del ejército mexicano cayó del cielo sobre el municipio de Villa Purificación, en el sur de Jalisco. No fue un accidente. Un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación circulaba por caminos de terracería con los faros apagados. Llevaban lanzacohetes. Esperaban ese helicóptero. La aeronave transportaba 18 personas. Los soldados a bordo creían que era una operación de captura. Creían que tenían el elemento sorpresa. No lo tenían. Fue la primera vez en la historia documentada de la guerra contra el narcotráfico en México que un grupo criminal derribó una aeronave militar. No fue el ataque de un cartel desesperado. Fue una emboscada planificada al milímetro por un hombre al que casi nadie había visto. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. Para entender al hombre, hay que entender el lugar. Aguililla es un municipio enclavado en la Sierra Madre del sur de Michoacán. No es un pueblo. Es una advertencia geográfica. Las montañas lo rodean de tal forma que durante décadas el Estado mexicano llegaba ahí de forma intermitente, como una señal de radio débil que se pierde entre las elevaciones. En esa sierra, cuando Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966, los cultivos ilegales de marihuana no eran un secreto escandaloso, eran parte del paisaje, una economía paralela que existía porque la economía real nunca llegó. Su nombre de nacimiento, según algunas fuentes, era Rubén. Lo cambió a Nemesio, dicen, en memoria de su padrino. De ese cambio deriva el apodo que lo haría famoso, Mencho, una contracción fonética de Nemesio en el habla popular del occidente mexicano. Abandonó la escuela primaria, cultivó aguacates. Eso es todo lo que se sabe con certeza de sus primeros años. No hay expedientes escolares citados en investigaciones judiciales. No hay testimonios verificados de vecinos. Hay un hombre que nació en la pobreza de una región históricamente permeada por el crimen organizado y que en algún momento de su adolescencia cruzó ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos. Lo que encontró al otro lado selló su destino. California, principios de la década de los 90. La DEA tiene registros de su actividad en tráfico de heroína desde esos años. No como líder, como eslabón en una cadena de distribución. Alguien que conocía las rutas, que sabía a quién hablarle y que no llamaba la atención. En 1994 fue condenado en California por conspiración para distribuir heroína. Le dieron 3 años de prisión. 3 años. Ese tiempo lo cumplió. Fue deportado de regreso a México y, según múltiples reportes periodísticos acreditados, incluyendo los de Inside Crime y la Enciclopedia Británica, se convirtió brevemente en policía municipal. Es preciso decirlo claramente. Ese dato, aunque circula en fuentes serias, no ha sido verificado con documentos institucionales primarios. No hay un expediente policial publicado que lo confirme. Se incluye aquí porque es relevante si es cierto, pero el oyente debe saber que su origen exacto no está completamente trazado. Lo que sí está documentado es lo que vino después. Regresó al mundo del que había salido, solo que esta vez con más experiencia, más contactos y menos opciones de dar marcha atrás. Su primer empleador en México fue Armando Valencia Cornelio, conocido como el Maradona, quien lideraba un grupo de sicarios en Jalisco y Colima. Ahí aprendió el oficio de la violencia organizada como servicio. Luego conoció a Ignacio Coronel Villarreal. Nacho Coronel era uno de los grandes operadores del cártel de Sinaloa en el occidente de México. Un hombre de estructura, no de espectáculo. Manejaba las plazas de Jalisco y Colima con una lógica empresarial, tráfico de drogas, administración de finanzas y control de la violencia como herramienta de negociación. Nemesio Oseguera entró a ese sistema. Ese grupo traficaba drogas, administraba finanzas y fungía como brazo ejecutor para el cártel de Sinaloa en Jalisco y Colima. Fue en esa estructura donde el Mencho aprendió a escalar dentro de una organización criminal compleja. Aprendió que la lealtad tiene precio, que la información vale más que los hombres, y que quien controla la logística controla el negocio. En ese periodo también conoció a Abigail González Valencia, cuyo apellido materno lo conectaba con Rosalinda González Valencia, la mujer que con el tiempo sería su esposa, su jefa financiera, y uno de los pilares invisibles del cártel que aún no existía. El mundo del crimen organizado mexicano, en sus capas más altas, funciona con frecuencia como una red de vínculos familiares. El Mencho lo entendió desde adentro. Luego, en 2009, todo cambió. Octubre
octubre de 2009. Las autoridades mexicanas capturan a Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, líder del Cártel del Milenio, la organización que había absorbido las operaciones del Occidente para el Cártel de Sinaloa. Un año después, en julio de 2010, el ejército mexicano mata a Nacho Coronel en un operativo en Zapopan, Jalisco. 2 golpes en menos de 12 meses. El resultado fue predecible para cualquiera que conociera la dinámica de los cárteles. El vacío de poder no generó paz, generó guerra. El Cártel del Milenio se fracturó en 2 facciones. Una se llamó Los Torcidos, la otra, la Resistencia. Comenzaron a matarse mutuamente por el control de Jalisco. Los Torcidos ganaron, y los Torcidos, bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, se convirtieron en el Cártel Jalisco Nueva Generación. El nombre era nuevo. La ambición era diferente. Los primeros años del CJNG no pasaron desapercibidos, pero tampoco generaron el nivel de alarma que merecían. El grupo se hacía llamar Los Matazetas, presentándose como el brazo armado que iría a limpiar Jalisco de la presencia del Cártel de los Zetas, el grupo más violento de México en ese momento. Era una estrategia de imagen, eficaz. Algunos sectores de la opinión pública, hartos de los Zetas, casi los recibieron con indiferencia. Un cartel que mataba a otro cartel. Pero en 2012, la Fiscalía de Veracruz vinculó al grupo con el asesinato de 5 periodistas en ese estado, entre ellos Víctor Manuel Báez y Ana Iracema Becerra. No era un ajuste entre criminales. Era una organización que ya atacaba a quienes podían documentar su existencia. El Mencho construía en silencio, y mientras construía, nadie lo veía. En esto el Mencho fue distinto a casi todos los grandes capos de su generación. Joaquín Guzmán, el Chapo, concedió entrevistas, se fotografiaba, se dejó filmar por una producción de Hollywood. El narcisismo de los poderosos tiene una forma de volverse vulnerable. Nemesio Ceguera Cervantes no dio entrevistas. No hay grabaciones de su voz en el dominio público. No hay imágenes verificadas de reuniones con funcionarios corruptos. No hay fotografías de fiestas. No hay nada que le dé al Estado o a sus enemigos una imagen nítida de quién era. La DEA puso una recompensa de $15 millones por información que condujera a su arresto. 15 millones. Es la misma cifra que se ofrece por terroristas internacionales. Y aún así, durante más de una década, el hombre permaneció en las sombras. No es que fuera invisible, es que eligió serlo. Mientras el cártel crecía, mientras sus operaciones se expandían hacia más de 40 países según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mientras el CJNG se convertía en la organización con la mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo en México, el hombre que lo dirigía era, para el mundo exterior, casi una abstracción, un nombre, un apodo, una ficha de búsqueda con pocos datos. Pero no era una abstracción, era un estratega, y en marzo de 2014, el Tribunal del Distrito de Columbia lo acusó formalmente por primera vez. Conspiración, tráfico de cocaína y metanfetamina, uso ilegal de armas. El Estado norteamericano ya tenía su nombre en un expediente federal. El Mencho seguía libre. 1 de mayo de 2015, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lanza la llamada Operación Jalisco. Participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Es una operación conjunta con un objetivo único: capturar a Nemesio Ceguera Cervantes. Fuentes federales confirmaron que ese día, antes de la operación, el Mencho había sido localizado en Tonaya, Jalisco, pero alguien lo sabía. Fuentes no confirmadas, según reportó Wikipedia, citando fuentes de la Policía Federal, indicaron que alguien dentro de las fuerzas del orden había notificado al CJNG de la operación. El gobierno lo habría detectado mediante intervención de comunicaciones. La filtración nunca fue confirmada oficialmente, pero los hechos que siguieron son consistentes con ella. Antes del amanecer, un convoy armado del CJNG se movió de Casimiro Castillo hacia Villa Purificación, por caminos de terracería, con los faros apagados. Llevaban lanzacohetes de origen ruso. Esperaban a los helicópteros. A las 6:30 de la mañana, un Cougar EC-725, con 18 personas a bordo, sobrevoló el convoy. Le dispararon al rotor de la cola. La aeronave cayó. 9 miembros de las fuerzas del orden murieron. Más de 10 resultaron heridos.
Fue la primera vez en la historia de la guerra contra el narcotráfico en México que un grupo criminal derribó una aeronave del Estado. No fue un disparo de suerte, fue una operación táctica con inteligencia previa, coordinación de unidades y armamento especializado. El presidente Peña Nieto salió a comunicar que el CJNGE sería desmantelado. El Mencho escapó del cerco. Esa misma tarde, mientras el gobierno intentaba procesar lo que había ocurrido, el CJNGE activó 39 bloqueos simultáneos en al menos 25 municipios de Jalisco, camiones incendiados, vialidades cortadas, 7 bloqueos solo en la zona metropolitana de Guadalajara. Era un mensaje. No decía, nos defienden. Decía, no pueden con nosotros. Para construir el CJNG, el Mencho no contrató a desconocidos en los puestos clave. Construyó una corporación familiar. Su esposa, Rosalinda González Valencia, conocida en la estructura como la jefa, era la responsable de las finanzas del cártel. No era una figura decorativa. Cuando fue arrestada en noviembre de 2021, en Zapopan, Jalisco, las autoridades la identificaron como la jefa financiera activa de la organización. Su hijo mayor, Rubén Oseguera González, al que llamaban el Menchito, era considerado el segundo al mando. Fue arrestado en 2014, liberado por falta de pruebas, rearrestado y finalmente extraditado a los Estados Unidos el 21 de febrero de 2020. En septiembre de 2024, un jurado federal en Washington lo condenó por asesinato, tráfico de drogas y cargos de armas de fuego. Su hija, Jessica Johanna Oseguera González, conocida como La Negra, fue arrestada en Washington en febrero de 2020, cuando viajó a visitar a su hermano recién extraditado. Fue acusada de realizar transacciones financieras con empresas en lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de proporcionar apoyo económico al CJNGE. Se declaró culpable. 2 años y medio de prisión. Su hermano Antonio Oseguera Cervantes, el Tony Montana, fue capturado en un operativo del ejército en Guadalajara en diciembre de 2022. Otro hermano, Abraham Oseguera, fue arrestado en Jalisco en 2024. Su yerno, Cristian Gutiérrez Ochoa, fue detenido por agentes estadounidenses en California en noviembre de ese mismo año. Y los González Valencia, familia de su esposa, manejaban los Queenies, el brazo financiero y logístico del CJNG. Abigail González Valencia fue cofundador. Su hermano Elvis fue el principal financiero hasta su arresto en 2016. José González Valencia fue sentenciado el 20 de junio de 2025 a 30 años de prisión federal en los Estados Unidos. Uno por uno, el Estado fue desmantelando el entorno inmediato del hombre. Él seguía libre. El 16 de junio de 2020, en Colima, el juez federal Uriel Villegas Ortiz fue asesinado en su propio domicilio junto a su esposa. Las investigaciones determinaron que el ataque fue una represalia del CJNG por las decisiones judiciales del magistrado que habían ordenado el traslado de El Menchito a una prisión federal de mayor seguridad. 10 días después, el 26 de junio de 2020, a las 6:38 de la mañana, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, un comando del CJNGE emboscó el convoy del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch. Entre 25 y 28 sicarios, reclutados en al menos 6 estados del país y un colombiano, participaron en el ataque. Utilizaron rifles Barrett calibre 50, armas largas de alto calibre y granadas de fragmentación. Más de 400 balas impactaron el vehículo blindado del funcionario. 2 escoltas murieron. García Harfuch sobrevivió con 3 impactos de bala, en el brazo, la clavícula y la rodilla. El secretario desde el hospital, herido, identificó al CJNG como responsable. En marzo de 2024, un tribunal de la Ciudad de México condenó a 12 integrantes del cártel a 316 años de prisión en total por ese atentado. El autor intelectual, identificado judicialmente, fue José Armando Barajas, conocido como El Vaca, jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco. Si la orden llegó directamente de Oseguera Cervantes, no fue establecido con evidencia judicial publicada. Ese dato permanece sin confirmar. 6 meses después del atentado a García Harfuch, el 18 de diciembre de 2020, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado en el interior de un bar en Puerto Vallarta. El gobierno del estado señaló a Carlos Andrés Rivera, alias La Firma, líder del CJNG en esa ciudad. El gobierno de los Estados Unidos
confirmó que Rivera trabajaba bajo las órdenes directas de Gonzalo Mendoza Gaitán, uno de los operadores más cercanos a El Mencho. Luego llegó diciembre de 2022. El 15 de ese mes, el periodista Ciro Gómez Leiva regresaba a su casa en la Ciudad de México. 2 hombres en motocicleta dispararon contra su camioneta blindada. El blindaje lo salvó. En junio de 2025, durante un proceso judicial, uno de los sicarios implicados declaró ante la Fiscalía General de la República que el ataque había sido un encargo del señor Mencho. Esa frase no la dijo el Mencho, la dijo alguien que describía de dónde venía la orden. El intermediario, identificado como el patrón, les había entregado una fotografía de Gómez Leiva. Los sicarios fueron entrenados en un campamento del CJNG en Ciudad Guzmán, Jalisco, por un instructor colombiano apodado El Primo. El campamento albergaba también a hombres de Guatemala y El Salvador. Esto ya no era un cartel de traficantes que ocasionalmente usaba la violencia. Era una organización que atacaba jueces, atacaba funcionarios en el corazón político del país y atacaba periodistas con la misma frialdad con la que gestionaba un cargamento de drogas. Y el Mencho seguía sin aparecer. El entorno del hombre se fue vaciando de aliados y de familia libre. Entre 2020 y 2024 fueron cayendo uno a uno: su hijo, su hija, su esposa, sus hermanos, su yerno, los líderes de los Queenies. Cada arresto reducía el radio de personas en las que podía confiar. Cada extradición añadía un nuevo testigo potencial en un tribunal de los Estados Unidos. El 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio firmó la designación formal del CJNGE como organización terrorista extranjera, en cumplimiento de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de ese año. La designación entró en vigor ese mismo día al ser publicada en el Registro Federal. No era solo una etiqueta. Significaba que cualquier persona bajo jurisdicción de los Estados Unidos que proporcionara apoyo material al CJNG podía ser procesada bajo leyes antiterroristas. Significaba congelamiento de activos. Significaba que las herramientas del contraterrorismo, las mismas que se usaron contra Al-Qaeda, se aplicarían ahora contra el Cártel de Jalisco. Para el Mencho, su organización era ahora oficialmente lo mismo que una red yihadista a los ojos del gobierno más poderoso del mundo. Y él seguía sin aparecer. Se sabía que tenía problemas de salud. En julio de 2020, según reportes de Inside Crime y múltiples medios mexicanos, se construyó un centro médico privado en una zona rural de Jalisco, específicamente para tratarlo de una condición renal. Esto nunca fue confirmado con documentación médica primaria, pero la incertidumbre sobre su estado de salud empezó a afectar la cohesión interna del CJNG antes de que el Estado terminara el trabajo. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano localiza a Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. El operativo fue apoyado por inteligencia de los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se ejecutó por órdenes judiciales, no por presión extranjera, después de una agresión previa a fuerzas federales en la zona. Las Fuerzas Armadas desplegaron un Eurocopter EC-725 Super Cougar, el mismo modelo que el CJNG había derribado 11 años antes. Esta vez, el resultado fue diferente. El círculo de seguridad de El Mencho abrió fuego contra el personal militar. Los disparos alcanzaron la aeronave. 2 impactos de proyectil en la parte frontal y uno de mayor calibre cerca del rotor de la cola. El piloto logró mantenerla en vuelo y realizó un aterrizaje de emergencia. El helicóptero no cayó. Nemesio Oseguera Cervantes resultó gravemente herido. Fue trasladado bajo custodia hacia la Ciudad de México. Murió en el camino por las heridas de bala. En las horas siguientes, el CJNG ejecutó una respuesta coordinada en al menos 20 estados de la República. Bloqueos de carretera, incendios de vehículos y negocios, enfrentamientos con la Guardia Nacional que dejaron al menos 25 miembros de esa corporación muertos. En el puerto de Vallarta, un vehículo derrumbó el portón del Centro Integral de Justicia Regional y 23 personas privadas de su libertad escaparon. La presidenta Sheinbaum pidió calma. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien 6 años antes había sobrevivido a más de 400 balas disparadas por orden del mismo hombre, recibió la noticia de la muerte de El Mencho desde su cargo en el Gabinete Federal. Nemesio Oseguera Cervantes murió sin haber sido procesado judicialmente en ningún tribunal, ni en México ni en los Estados Unidos. Sus acusaciones formales
que comenzaron en 2014 y se ampliaron en 2022 para incluir fentanilo, cocaína y metanfetamina, quedaron sin resolución por su deceso. Su hijo cumple condena en los Estados Unidos. Su esposa permanece detenida en México. Sus hermanos están presos. Su yerno está preso. Los financieros de la organización están presos o muertos. El cártel que construyó sigue operando. El 6 de abril de 2026, el periódico El País confirmó que un sucesor dentro del CEJNGE había consolidado su posición. La identidad de esa persona no fue revelada públicamente en las fuentes disponibles a la fecha de este documental. El Mencho construyó la organización sobre células semiautónomas, sobre una red de familias, sobre una lógica descentralizada que no depende de una sola cabeza para funcionar. Eso fue su mayor logro operativo. Y eso es lo que garantiza que la historia no termina aquí. Hay un último detalle que no aparece en los titulares. El 1 de mayo de 2015, cuando el helicóptero cayó en Villa Purificación, uno de los sobrevivientes fue un suboficial de la Policía Federal llamado Iván Morales Corrales. Resultó herido. Fue condecorado por el presidente Peña Nieto. Y años después, testificó en Washington contra el Menchito, el hijo de El Mencho. Su testimonio ayudó a construir la condena. El 30 de abril de 2025, Iván Morales Corrales fue asesinado junto a su esposa en el fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos, exactamente 10 años después del ataque al helicóptero, un día antes del aniversario, como si alguien llevara un calendario.